Bueno, muy buenas noches para todas y para todos. Sean bienvenidos en esta noche a Momentos de Coraje. Aquí desde la Asociación Espírita Tercera Revelación en Bogotá, Colombia. Mi nombre es Milton Fabián Delgado Jiménez y gracias por estar presente en la noche de hoy. Vamos a esperar un minutito más para poder dar inicio a la disertación que tenemos preparada para la noche de hoy. Bueno, nuevamente bienvenidos todos. Hoy tenemos un tema que me parece que para estas épocas en donde la humanidad está cambiando tanto, donde se han respirado vientos de guerra, de odio, de discordia, de desarmonía espiritual, de problemas familiares, qué mejor que reflexionar acerca de la paz, de permanecer en paz en estos momentos y aprovechar esta pandemia justamente para reflexionar y para obtener la plenitud y la paz que todos los seres humanos de una o de otra forma queremos alcanzar. Mahatma Gandhi nos comenta que no hay camino para la paz, porque la paz es el camino. Qué extraordinaria frase la que nos propone Mahatma Gandhi, ¿no es cierto? Sí. Siempre hablamos de acuerdos de paz, de procesos de paz, de caminos hacia la paz, ¿sí? Y él nos dice con sencillez, pero con profundidad, que realmente la paz es el camino. Debido a esa labor pacifista, recibió de Rabindranath Tagore, que fue un poeta y filósofo bengalí, el nombre honorífico de Mahatma, compuesto en sánscrito e hindú de Maha, que significa grande, y Atma, alma. Su sola presencia evitaba y paraba desórdenes y motines en Nueva Delhi. Y dice Mahatma Gandhi, dicen que soy héroe, yo débil, tímido, casi insignificante. Si siendo como soy hice lo que hice, imagínense lo que pueden hacer todos ustedes juntos, ¿sí? Qué interesante lo que él nos propone acá. Si un solo hombre, como fue él, cambió toda una cultura, cambió toda una nación, ¿cómo será que si reflexionamos en torno de la paz y si reflexionamos y si pudiésemos desde el lugar donde Dios nos ha colocado llevar a cabo una tarea que pudiese cubrir un espacio grande, empezando por nuestra propia casa? Entonces, es bien importante reflexionar y vamos entonces analizando y profundizando el tema. En el año 2000 se llevó a cabo el Manifiesto 2000. No sé si ustedes recuerdan, ¿sí? Esto se llevó a cabo por parte de la UNESCO. Este manifiesto hablaba acerca de la cultura de la paz y de la no violencia y proclamaba por un grupo de premios Nobel de la Paz y por la UNESCO, ¿sí? Como les hablaba. 14 miembros que recibieron en algún momento el premio Nobel fueron los impulsadores, ¿sí? Como por ejemplo Norman Borlaug, de pronto ustedes recordarán sus nombres, Adolfo Pérez Esquivel, el Dalai Lama, Mikhail Sergeyevich Gorbachev, Mayread Maguire, Nelson Mandela, Rigoberta Menchú, Simón Pérez, José Ramos Horta, Joseph Roblat, Desmond Milov Tutu,
David Limble, Ellis Wells, Carlos Felipe Jiménez Ver. Entonces, ¿qué nos habla este tema acerca de este manifiesto? Según estos pronunciamientos, el año 2000 y a partir del año 2000 se debe constituir un nuevo comienzo para transformar la cultura de guerra y de violencia en una cultura de paz y de no violencia. Esta evolución exige la participación de todos y le da a los jóvenes y a las generaciones futuras valores que les ayuden a forjar un mundo más digno y armonioso, un mundo de justicia, solidaridad, libertad y prosperidad. La cultura de paz hace posible el desarrollo duradero, la protección del medio ambiente y la satisfacción personal de cada ser. Ahora, este manifiesto 2000 no es un llamamiento ni una petición dirigida a instancias superiores o gubernamentales. Esto siempre ha sido como una falsa concepción en pretender que el tema de la paz y del cambio tiene que siempre que partir de las políticas o tiene que ser motivada por los gobiernos. Hay muchas decisiones en las cuales mucha gente no está de acuerdo. Entonces, estamos hablando de la paz. Creo que todos los seres humanos de una o de otra forma queremos este estado. Entonces, la invitación es acerca de la responsabilidad que cada ser humano debe tener, de convertir en realidad los valores, las actitudes, los comportamientos que fomentan la cultura de paz. Mire lo importante, ¿sí? De convertir en realidad, porque a veces lo vemos como una utopía, hablamos muy bonito, comentamos acerca de los valores, podemos dictar una buena conferencia, siempre expresarlo hacia afuera, pero ¿será que en realidad esos valores, esas actitudes, esos comportamientos los llevamos hacia el interior de cada uno de nosotros? Porque cada uno puede actuar en el marco de su familia, de su localidad, de su ciudad, de su región y su país, practicando y fomentando la paz, ¿sí? Divaldo Pereira Franco, siempre en sus conferencias, él es el creador del movimiento Tú y la Paz, y nuestra institución espiritista tuvo la oportunidad de traer el movimiento Tú y la Paz hace 6 años aquí a Colombia. Y él nos comenta acerca de que cuando la paz nace en cada uno de nosotros, la paz empieza a multiplicarse dentro del hogar. Y esa irradiación de comprensión, de tolerancia, de cariño y de amor, muchas veces empieza también a irrigar por la cuadra donde yo vivo, por el barrio donde yo vivo, por la ciudad, por el país. Entonces, cuando uno, dos, más, muchas personas, ¿sí?, actúan a favor de la paz empieza realmente, ¿sí?, a ser como un valor, pero no un valor, digamos, ahí utópico, como una palabra sin sentido, sino realmente como una forma de ser, como una forma de vivir de cada uno de los seres humanos. Por eso este mandato 2000, ¿sí?, de la UNESCO nos propone varias cosas y vamos a analizarlas. Lo primero que nos propone es respetar todas las vidas. Cuando habla aquí de todas las vidas, lo primero que se debe respetar es al ser humano, ¿sí? Respetar todas las vidas, la cultura, la forma como las personas piensan, como las personas viven. Si la persona es negra, blanca, amarilla, si de pronto es indígena, si es afrodescendiente, en fin. Hay que respetar las vidas de todos los seres humanos. Hay que respetar también las vidas de los animales. Cada vez se promulga más el respeto a nuestros animalitos también. A la ecología, a los árboles. Esos también son vida. Y sucede que no las respetamos. Que diariamente se talan miles y miles de hectáreas cuando realmente es el pulmón de la vida de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de vidas, podemos hablar de tantas cosas a nivel no solamente humano, a nivel físico,
sino a nivel también de todo lo que nos rodea a cada uno de nosotros. Rechazar la violencia. Es importante rechazarla. Y más que rechazarla, nosotros los espiritistas estamos a favor de la no violencia. Escuchen bien, a favor de la no violencia. ¿Sí? La violencia, por ejemplo, intrafamiliar, la violencia de género, la violencia que se pueda dar a las mujeres, a los niños, a las personas más desprotegidas y vulnerables, la violencia que se lleva a cabo amenazando permanentemente a las personas, a las naciones. ¿Sí? Estamos a favor de la no violencia. Realmente comprendemos que ese no es el instrumento para cambiar como tal. Liberar su generosidad, nos propone también este mandato. Entonces, libere esa generosidad que cada uno de ustedes tiene. Yo sé que cada uno tiene una capacidad de servir o de querer servir. Entonces hágala, no lo dude. A veces nos detenemos para llevar a cabo acciones de generosidad que pueden estar a nuestro alcance. Usted nos ha puesto a pensar que, por ejemplo, aquel que vigila la cuadra o su apartamento o su oficina, usted pudiese llevarle una agua de panela, un pan, una comida. Aquel que toca las puertas de su casa, a mí me ha pasado que aquí diariamente 3, 4 personas están pasando, vendiendo sus bolsas, vendiendo elementos de aseo, ofreciendo cosas de alimentos, vendiendo limones, vendiendo eucalipto, en fin, mucha gente, muchísima gente está esperando por nuestra generosidad y puede estar al alcance nuestro, económicamente, o si no lo podemos, por lo menos con una sonrisa, con un abrazo, quisiera decirlo en este momento, pero sabemos que en este momento no lo podemos hacer con los demás. Pero sí con una oración lanzada hacia nuestro Padre Creador, para poder que si no lo pudo yo dar económicamente, otra persona se pueda inspirar para poder ayudar a muchas personas que en este momento lo necesitan. Nuestra nación está llegando prácticamente al 20% de desempleo. ¿Y cuántas personas en este momento están pasando hambre y necesidades de todo orden? Entonces liberemos esa generosidad sin límite alguno. Escuchar para comprenderse. Qué cosa tan importante. A veces nosotros oímos, pero no escuchamos. Entonces, aprendamos a escuchar, ¿sí? Aprendamos a saber que hay otro ser humano que nos dice las cosas. Muchas cosas se pudiesen evitar si pudiésemos comprender realmente lo que la persona está diciendo. A veces nos suponemos cosas, nos irritamos, nos armamos toda una película porque no sabemos escuchar. Y cuando sabemos escuchar, podemos aprender a saber comprender. A veces necesitamos que las demás personas nos comprendan, pero ¿será que nosotros comprendemos también a los demás? Preservar el planeta nos habla. Entonces, cuando hablamos de preservar el planeta, se trata de que todos podemos colaborar, coadyuvar para que nuestro planeta esté mejor. Ustedes no se han dado cuenta, por ejemplo, aquí en Bogotá, yo sé que nos escuchan de otras partes, pero aquí en Bogotá ha vuelto la sensación de frío, porque hay menos contaminación. Y sucede que realmente esta ciudad es fría. En cambio, cuando hay mucha polución se pone bastante caliente, las nubes se van, el sol penetra y claro, porque no hemos sabido sobrellevar, no hemos sabido mirar los recursos naturales. Millones de árboles, de plantas, ¿por qué no? Son nuestros amigos que nos ayudan, ¿sí? Qué hermoso poder ver el planeta mejor, las aguas, conservarlas, que cada uno pueda seleccionar, por ejemplo, los desechos que salen de nuestras familias. Eso ayuda y contribuye a preservar el planeta, creo que. Y si tuviéramos esa ciencia multiplicado por 1000, por 10,000, por 1,000,000,
Y así sucesivamente. ¿Cómo serían los cambios para preservar nuestro planeta? ¿Sí? Reinventar la solidaridad. Cuando habla de reinventar es volverla a hacer. ¿Sí? Entonces, por lo general, siempre pensamos en la solidaridad que viene de los entes gubernamentales, de las obras sociales. ¿Sí? Pero también podemos tener muchos momentos de solidaridad por parte de nosotros, reinventarla. ¿Sí? Se parece un poco a la generosidad, pero esa solidaridad, ese el acompañamiento que debemos dar a nuestro hermano, a nuestro prójimo, en todos los sentidos, en cualquier lugar. Entonces podemos solidarizarnos para con el dolor de los demás. Entonces, ¿y si este momento histórico de nuestras vidas fuera un nuevo comienzo? ¿Ustedes no han pensado? Esto que está ocurriendo ahora me parece extraordinario. Yo creo que siempre lo recordaremos de aquí en adelante, porque el año 2020 ha cambiado la historia, ¿sí? No en Colombia, no en Bogotá, en cada ciudad, en cada lugar de nuestro planeta Tierra, ¿sí? Entonces dice acá, y si este momento histórico de nuestras vidas fuera un nuevo comienzo, la ocasión de transformar juntos la cultura de la paz y de la no violencia, ¿usted ha pensado en eso? Sería una gran ocasión para hacer grandes transformaciones en nuestras vidas, grandes cambios de políticas. Mire que nunca como antes han salido aquellos que llamamos los invisibles, aquellas personas que siempre nunca se vieron totalmente porque las políticas de los gobiernos y también porque la gente nunca los vio. Las noticias siempre se preocupaban por otro tipo de cosas. Y hoy, cuando se ve la pandemia, se ve el dolor y se ve el hambre y se ve la desesperación, se ve las angustias, se ven los dramas. Y entonces yo creo que es un buen momento para ayudar a todos estos seres, ¿sí? Para cambiar la forma de pensar, de vivir, de obrar. Entonces reflexionemos en esta noche y comprendamos que la verdadera paz y armonía para el alma nace realmente en cada uno de nosotros, como tal. Realmente nace en cada uno de nosotros. Entonces, se inicia ese proceso de paz cuando se tiene la capacidad para comprender algunas cosas. Por ejemplo, qué se es, de dónde se ha venido, hacia dónde se va y qué se debe realizar en la Tierra. Preguntas que todos los seres humanos o una gran mayoría de los seres humanos nos hemos hecho y en donde no hemos encontrado una respuesta en las doctrinas, en las religiones que han pasado a través del tiempo, en las instituciones educativas, no nos han explicado esto. Sin embargo, la doctrina espiritista nos habla claramente de todos esos aspectos. Cuando uno tiene conciencia de qué es, de dónde ha venido, hacia dónde vamos y cuál es el papel que debemos realizar en la Tierra, pues como que nos conductamos mejor, ¿sí? Porque sabemos la verdad, ya la verdad no está velada, ya el conocimiento está al alcance de cada uno de nosotros y es el espiritismo el que nos hace centrarnos realmente. Y cuando uno se centra y conoce las respuestas a estos interrogantes, pues la vida se le torna a uno mucho mejor porque se vuelve más responsable de su propia vida, más amoroso, más caritativo, empieza a despertar algunos valores que estaban adormecidos allí. La ignorancia pues de estos postulados, de estas preguntas, mantiene al ser en la oscuridad, en el tormento de las dudas y de las aflicciones. Y hay millones de almas que todavía se abstienen y se mantienen aún en el oscurantismo de la religión, en el dogmatismo, en no creer en nada, en pensar de que la vida solamente es una y que hay que disfrutar. Y oh, sorpresa cuando la persona muere o desencarna y pasa en el más allá, ¿sí? Entonces, pues allá recibimos lo que hemos sembrado acá. Entonces, por el contrario a que si tuviésemos el conocimiento y estuviéramos abiertos a abrir la conciencia para hacer los cambios que son respectivos.
Aquí es donde me pongo a analizar lo importante que es la doctrina espiritista. Y sobre todo en estos tiempos en donde la humanidad está cambiando tanto, lo importante que inclusive es poder abrir esos espacios de divulgación a través del Internet y poder hablar acerca de los conceptos espíritas y que nos puedan escuchar muchas personas y poder divulgar todo esto para que las personas despierten su conciencia a la realidad. Entonces la armonía y la paz interior se llega cuando uno piensa en lo que desea llegar a ser y también analiza lo que ha sido o lo que ha conquistado hasta el momento. Entonces llegar a ser a través del mecanismo del amor es muy importante y aquí vamos a hablar rápidamente acerca de algo que ya analizamos antes, el desarrollo del sentimiento de la compasión, ¿sí? O sea, desarrollamos el amor a través del sentimiento de la compasión, es decir, la solidaridad, la misericordia, el compañerismo, la caridad. Cuando empezamos a vibrar en la generosidad, cuando tenemos sentimientos de benevolencia, de simpatía y afecto para todas las formas de la vida. Esta parte me parece maravillosa. Desde un simple insecto hasta un gran animal, hasta todas las formas que nos coloca la vida, esa simpatía, ese afecto, ese cariño, ese amor maravilloso de poder ver las plantas, de poder observar las flores, de olerlas, de ver la naturaleza. Eso es algo maravilloso, de simpatía y afecto para todas las formas de vida. El esfuerzo por ser cada día mejor. Entonces, esforzarnos. No seremos perfectos en una sola asistencia, pero si tú te esfuerzas, ya cada día de tu vida se tornará mejor. Entonces, a veces nos esforzamos por aprender cosas, nos esforzamos por tener amigos, nos esforzamos por ver programas de televisión, nos esforzamos por muchas cosas, conquistar sobre todo la parte material y porque ahora no nos esforzamos por ser mejores seres, cada día mejores. El primer pedagogo que enseñaba la paz y la armonía interior, imagínense pues ustedes, fue el Maestro Jesús de Nazaret, ¿sí? Y sobre todo que él básicamente resumió todo en su enseñanza mayor, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, en esa ley del amor. Cuando uno analiza la ley del amor del Maestro Jesús de Nazaret, está el medicamento necesario que todo ser humano necesita, ¿sí? Que todos necesitamos. Amar es una propuesta para seres ya más maduros espiritualmente. Amar no se refiere al amor con la pasión, sino se refiere al amor del sentimiento, al amor que se da sin esperar nada a cambio, ¿sí? El amor que todo lo da, el amor que no espera nada a cambio, el amor de la paciencia, de la dulzura, de esos sentimientos nobles. Experimente, por ejemplo, que usted trate bien a alguien y verá que usted va a recibir ese mismo trato. Levante en este momento más tarde y recuérdese de alguien y hágale una llamada y verá que usted va a recibir un agradecimiento. Le van a decir gracias por haberme saludado. Sí, gracias por haberse acordado de mí. Y mire que ese recuerdo lo van a tener siempre las personas por mucho tiempo o siempre. Eso hace parte del amar y sobre todo del amar al prójimo. Y hay tantas formas de poderlo hacer, ¿sí? Amarse a sí mismo, respetando su cuerpo, su vida, mirando cuáles son sus pensamientos y por consecuencia amar a Dios, tener una irrestricta confianza y fe en Él. También Allan Kardec nos comenta que es por la educación, y mire esta palabra la resalto acá, más que por la instrucción que se transformará la humanidad. Entonces la educación hace parte integral de nosotros y es un instrumento valioso para alcanzar la paz. Porque quien se educa, pues sabe diferenciar exactamente qué está bien y qué está mal, qué debo hacer y qué no debo hacer, ¿sí? El que no es educado, pues actúa sencillamente por instinto, ¿sí? Entonces,
uno de los objetivos de nuestra doctrina espiritista es educar. ¿Sí? Por eso acá el objetivo máximo es iluminar el interior del ser, para liberar a la humanidad de todas las formas de salvajismo, de la impiedad, del odio, de la inseguridad íntima. Los seres de la actualidad perdieron el rumbo y corresponde al espiritismo ser la luz. Entonces, no se sienta usted solo. No crea que estamos aquí hablando hacia el desierto. No, el espiritismo cada vez toma más fuerza. Pero él toma más fuerza en la medida que muchos más de nosotros nos transformemos. Porque con el ejemplo y obviamente con una verdadera educación que se pueda plasmar a través de las conferencias, a través de los cursos metódicos de enseñanza, muchas personas se interesarán. Muchas personas llegarán y tocarán las puertas de nuestras instituciones espiritistas, ¿sí? Y ha llegado el momento en que cumpla ese objetivo, ahora más que nunca, el de educar. Entonces, cuando hablamos de la educación, se habla básicamente de la educación moral. ¿Y qué se define acerca de la educación, de la moral? Dicen los espíritus, Allan Kardec, que la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. El hombre se comporta bien cuando hace todo con miras al bien y para el bien de todos, porque en ese caso observa la ley de Dios. Entonces, la moral es la regla para conducirse bien. Ojo con eso, la moral es la regla para conducirse bien. Entonces, la transformación moral del ser es un factor preponderante. Es importantísimo para la construcción de la paz y la armonía del alma. Entonces, en la medida que nosotros nos transformemos moralmente, habrá más momentos de paz y de armonía. Seremos más. Así como ha habido momentos difíciles en nuestra humanidad, donde mucha gente piensa diferente, donde mucha gente tuvo guerras, creo que a quien no le gusta vivir un dulce momento, un sentimiento de armonía, un dulce momento de paz. Experimentémoslo y verá, no hay ser que sea más rebelde que no doblegue sus rodillas ante el amor de una persona, ante un gesto de bondad, de misericordia, de dulzura, de compasión. Hay seres que son como son porque la sociedad los ha hecho así, porque los han educado desde la cuna de una forma fuerte. Entonces ha llegado la hora de abrir nuestro ser, de transformar nuestro propio ser moralmente, porque ese, como dice acá, es un factor preponderante para la construcción de la paz y de la armonía. Entonces, Allan Kardec siempre nos habló acerca, sobre todo, de la educación de los sentimientos. Se refirió en varias oportunidades a la necesidad de que reflexionemos acerca de los sentimientos. Por ejemplo, en el libro El cielo y el infierno sostenía que es imprescindible que los encarnados, tanto como los desencarnados, se ocupen de los sentimientos. También nos hablaba en el Evangelio según el Espiritismo, afirmaba sin dejar dudas, para llegar a la meta es necesario doblegar los instintos y exaltar los sentimientos. La tarea del ser humano consiste en perfeccionar estos últimos, o sea, los sentimientos. Es la labor que cada uno debe empezar a construir. Esta es nuestra nave y tenemos que saberla conducir adecuadamente para llegar a buen puerto. Y ese puerto dependerá de las acciones que llevemos a cabo para saber conducir nuestra vida. Y una de las acciones es educar nuestros sentimientos. Entonces, por ejemplo, aquí damos algunos ejemplos cómo transformar el odio en amor, el egoísmo en altruismo, la maldad en bondad, el resentimiento en perdón, el orgullo en humildad, la fe ciega en una fe razonada y el sufrimiento en lo que todos aspiramos, en la felicidad, ¿sí? Ahora, para que ustedes me entiendan un poco más la importancia de la educación en nuestras almas para alcanzar la paz y la armonía en nuestro ser,
Vamos a contar una pequeña historia acerca de Licurgo. Licurgo era, era un gran orador en Atenas. En el siglo de la aristocracia. Bueno, este hombre, en ese entonces, en Grecia, eh, ellos se reunían y como sabían que este hombre era un gran orador, lo invitaron a hablar acerca de la educación. Entonces, él les pidió a los gobernantes algunos meses para pensar qué debería hacer o preparar esa conferencia. Sabiendo de la capacidad de Licurgo, ellos aceptaron. Pasado algunos meses, entonces Licurgo manifestó que ya quería dictar la charla y efectivamente así fue, la dictó. O más que dictarla, él llegó ese día con 2 perros y a su vez tenía 2 conejos que tenía en una pequeña jaula. Entonces toda la gente estaba esperando en ese momento, esperando el momento de que él empezara a dictar la charla y se impresionó cuando él llegó con los 2 perros y los 2 conejos. Entonces soltó un primer conejo que él fue caminando y uno de los perros. El perro apenas vio el conejo, inmediatamente se lanzó sobre el conejo y lo despedazó completamente. Y toda la gente quedó impresionada. ¡Oh! ¿Qué pasó acá? Entonces recogió ese perro. Entonces ahora volvió a soltar el segundo conejo y toda la gente estaba esperando a que el segundo perro hiciera lo mismo. Entonces suelta el perro se acerca al conejo, con su patica le pega al conejito como diciéndole juguemos, el conejo se distrae con el perro y empiezan a jugar juntos. ¿Sí? ¿Ustedes me entendieron entonces la historia? ¿Ya? Así es la educación. El primer perro es de la misma raza y edad que el segundo. Fue tratado y alimentado en idénticas condiciones. La diferencia entre ellos es que uno fue educado y el otro no fue educado. ¿Sí? Ahora sí me comprendieron. Entonces, cuando nos educamos, vamos formando y forjando nuestro propio ser como tal. Entonces, ahora, lamentablemente, la educación de la hora está mal orientada. Por ejemplo, uno de los tantos, cuando afirmo este tipo de cosas y cuando afirmo de la educación recordemos que siempre se da dentro del hogar. La instrucción se da afuera a través de los profesores, maestros, personas referentes que fuera del hogar nos acompañan en la formación, sobre todo intelectual. Pero esa formación moral siempre se da en casa. Y a veces, lamentablemente, la educación de la hora está mal orientada. Por ejemplo, uno de tantos. Cuando los padres inmaduros discuten frente a sus hijos el significado de las riquezas monetarias, ¿sí? No siempre acumuladas con el apoyo de la conciencia saludable. Resaltan el poder del oro y de los billetes, por ejemplo, en razón de las facilidades que proporcionan para la conquista de relevantes posiciones en la sociedad, así como de los placeres que otorgan, sin mostrar la responsabilidad con la cual vienen acompañadas cuando son mal aplicadas o adquiridas irresponsablemente. Entonces, muchas personas o muchos padres de familia educan más a los seres y los niños aprenden, o los hijos aprenden de sus padres. ¿Y qué aprenden? Pues lo mismo que hicieron sus hijos, ¿sí? A crear una riqueza de tipo material. ¿Y en dónde quedó la riqueza de tipo espiritual? ¿Sí? Demuestran que el lujo y la ostentación prevalecen en el mundo como garantías de éxito, que no siempre corresponden a la verdad. Se olvidan de los valores morales y los compromisos espirituales, que son la esencia de la jornada evolutiva. Entonces, cuando hablamos que nos olvidamos de los valores morales y los compromisos espirituales, que realmente pues son el objetivo de nuestro ser. Yo puedo ser un hombre muy rico materialmente, ¿sí? Pero ¿qué saco con eso? Cuando pase al mundo espiritual, ¿será que voy a llevarme las riquezas para el otro lado de la vida?
no es así. Me voy a llevar las riquezas que he acrecentado, pero desde el punto de vista espiritual. Eh, mm, va- Voy a llevar aquellos esfuerzos que hice por mejorar mi conducta, por mejorar mis pensamientos, por ser fiel a mi esposa, a mi esposo, por comprender a mis hijos, por escucharlos, por perdonar, ¿sí? Las ofensas que ya han hecho contra mí. Hay personas que no, que definitivamente no perdonan. Yo conozco muchos casos de ellos. Hay personas que definitivamente no quieren perdonar y que cuando observan a la otra persona son como perros, así que sus ojos demuestran su odio. ¿Por qué estando en el siglo XX, después de tantas encarnaciones que hemos tenido, por qué no darnos la oportunidad, por ejemplo, de perdonar? El perdón es un valor que se acrecienta moralmente y que es el hermano predilecto de la paz. El perdón es el hermano predilecto de la paz. Sus mentes aún son infantiles, si bien lo material es útil, no significa lo esencial, tal como muchas personas a veces lo proclaman. Juana de Ángeles nos dice con respecto a ese puntico, por ejemplo, agradece a Dios por lo que tienes, especialmente por identificar los íntimos recursos que te convierten realmente en un ser feliz. Y no te lamentes por lo que te hace falta. No cargado excesivamente de cosas, avanzas con paso firme en dirección a la vida abundante, de donde viniste y hacia donde retornarás. ¿Y cuál es esa vida? El mundo de los espíritus, donde está la verdadera vida. Es que si nosotros tuviéramos conciencia de eso, trabajaríamos para ser mejores acá, para retornar a nuestra patria, que es la patria de los espíritus, ¿sí? Entonces, allá es donde realmente la vida es muy abundante. Cuando hayas terminado la tarea que te comprometiste a desplegar, ¿sí? Entonces, ¿cuál será la tarea que tenemos nosotros que desarrollar acá? En el hogar, en el trabajo, para con la sociedad, siendo un buen ciudadano, pagando mis impuestos adecuadamente, siendo honrado, adquiriendo los bienes con el esfuerzo y el sudor de mi frente, no teniendo compromisos oscuros con nada ni con nadie. ¿Mm? Todas esas cosas hacen parte, ¿sí? De los compromisos que estamos aquí en el mundo. Y estamos entonces en el mundo para aprender, como dice Juana de Ángeles, para crecer y perfeccionar tu Dios interior. Para aprender, crecer y perfeccionar tu Dios interior. Qué interesante, ¿no? Tan profunda esta mujer y al mismo tiempo tan sencilla. Sí, maravillosa enseñanza. Aprender, crecer y perfeccionar tu Dios interior. Y no para acumular tesoros que después quedarán cuando hayas pasado por los paisajes de la tierra. Entonces, en cualquier circunstancia de tu vida permanece en paz. En cualquier circunstancia de tu vida permanece en paz. Si eres ofendido, respira profundo, deja pasar la situación. ¿Quién pierde? ¿Tú o él? La otra persona lo va a perder. Para que haya un problema tienen que haber dos personas o más. Entonces deja pasar esa situación. A veces es preferible perder para ganar. Hay quien, por lo general, por el tema material, se dañan las familias por las herencias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por lo que no son justos con una o con otra cosa. Y empiezan a odiarse, a distanciarse, a no llamarse, etcétera. ¿Sí? Entonces, en cualquier circunstancia, más bien permanezcamos en paz. A veces es preferible perder para ganar. ¿Sí? Si tú tienes una relación ahora, un noviazgo que de pronto te genere amarguras, que te genere desazón, te genere deshonestidad, ¿por qué permanecer con ello? Busca la paz en alguien que te dé realmente sea para ti un instrumento de pacificación para tu alma, el complemento perfecto para tu ser. Nunca te faltará lo necesario ni lo esencial para la tarea que viniste a realizar.
porque el divino proveedor siempre concede los recursos apropiados para la función que reserva a cada uno de sus hijos. Entonces estamos en el lugar adecuado aquí y ahora. ¿Sí? Somos protagonistas de nuestra propia vida. Entonces agradezcamos a Dios, al Maestro Jesús de Nazaret, que es el guía de nuestras vidas, porque nos ha dado la vida, nos ha dado este aire, el alimento. Pueda que no tengamos muchos recursos materiales o tal vez nos escaseen en este momento, pero tenemos la esencia de nuestra vida, tenemos la conciencia despierta y esa nadie nos la quita. Tenemos la capacidad de hacer el bien y esa la haces tú, no la hace nadie por ti, ¿sí? Entonces, el mundo espiritual nos provee, tengamos la confianza, claro, hagamos el trabajo que sea necesario, pero Él nos provee de todo, inclusive hasta de lo material. Si además sabes agradecer y alegrarte por lo que tienes, sin sentir pena por lo que parece faltarte, más valioso te resultará lo que posees, dándote la ocasión de servir más y mejor. Y finalmente, pensemos en esto. El conocimiento del Evangelio de Jesús es lo más importante. Cuando hablamos del conocimiento del Evangelio de Jesús, es que Él nos dejó todo un legado de enseñanzas dadas a través de las parábolas. Analicémoslas a la luz de la doctrina espiritista y encontraremos el medicamento que necesita nuestra alma, el medicamento para que la paz nazca en las naciones, el instrumento para que se puedan legislar las leyes de nuestra propia vida. Todo está allí, de una forma tan sencilla, pero a su vez tan profunda, que quien siga al Maestro Jesús de Nazaret, quien medita en sus enseñanzas, quien comprende sus conocimientos y quien los pone en práctica, vive en paz, ¿sí? Y la aplicación de él en el diario vivir nos concederá entonces los tesoros incomparables de la paz y el júbilo, como ninguna otra cosa puede hacerlo. Entonces los invitamos, queridos amigos y amigas, hoy que nos escuchan, que nos acompañan todos los días y que me acompañan a mí todos los miércoles a partir de las 7 de la noche en este que hemos denominado Momentos de Coraje. Creo que era importante hablar de este tema acerca de la paz. Y qué mejor ahora en estos momentos de cambios para la humanidad. Y qué mejor que tener al Maestro Jesús como nuestro mejor aliado. Finalmente le doy un consejo a cada uno de ustedes. Hagan el evangelio en el hogar. Nosotros los que somos espiritistas siempre hablamos del evangelio en el hogar, pero si tú no eres espírita, a lo que nos referimos es que hagas oración dentro de tu hogar. ¿Qué tipo de oración? A través de tu familia. Ora como en este momento, háblale al Maestro Jesús de Nazaret con cariño, con amor, con humildad. Y tu voz se escuchará en el mundo de los espíritus. Tu voz se escuchará en el más allá y vendrán legiones del bien a ayudarte, a darte la fuerza necesaria, a darte el impulso, a darte todo lo que tú necesitas en este momento, el optimismo, a finalmente darte la alegría y para poder entonces así conquistar la paz. Agradecerles a cada uno de ustedes su presencia en la noche de hoy. Mañana esperarlos a las 6 de la tarde. Estaremos en el estudio acerca de la mediunidad a cargo de Andrés Abreu y durante toda la semana. No quiero cerrar nuestra reunión del día de hoy sin hacerles una cordial invitación. El sábado 20 y domingo 21 de junio tendremos a Divaldo Pereira Franco con nosotros, el mayor exponente del espiritismo en el mundo. Ha aceptado nuestra cordial invitación. Con él estarán otros exponentes como Jorge Berrío, María de la Gracia de Ender, Andrés Abreu. También estará con nosotros en las horas de la tarde el doctor Juan, que está el doctor Juan con Divaldo Pereira Franco. Y también estará Marcelo Neto, exponentes maravillosos y sobre todo que tienen dos cosas, sabiduría y amor.
todos estos exponentes, ¿sí? Grandes conocimientos, pero de seres que ponen en la práctica aquello que nos habla. Entonces los esperamos. Acompáñenme el próximo miércoles a las 7 en punto en otros momentos de coraje. Un abrazo para cada uno de nosotros. Se les quiere. Chao, chao.